Vivimos en una época extraña. Nunca antes habíamos tenido tanta información, pero también nunca antes había sido tan fácil engañar a la otra persona. Nunca antes habíamos tenido tanta oportunidad de aprender. Y sin embargo, vemos familias divididas, amigos enfrentados y comunidades peleando por ideas. Entonces surge una pregunta: ¿qué fue lo que pasó? Quizás no nos falte información. Tal vez lo que nos hace falta es educación para la vida. Bienvenidos a la clase que falta. Desde pequeños nos enseñaron muchas cosas. Nos enseñaron a obedecer, nos enseñaron a leer, nos enseñaron a escribir, a resolver ecuaciones, a memorizar fechas, a ubicar continentes. Pero, ¿quién nos enseñó a escuchar antes de responder? ¿Quién nos enseñó a controlar la ira? ¿Quién nos enseñó a reconocer cuando estamos equivocados? ¿Quién nos enseñó a distinguir un hecho de una opinión? ¿Quién nos enseñó a pensar críticamente antes de compartir una noticia? Muy pocas personas recibieron esas clases y hoy vivimos las consecuencias. Nos volvimos reaccionarios. Reaccionamos a la sociedad, reaccionamos a las redes sociales, reaccionamos a la política, reaccionamos a la educación, reaccionamos a nuestro trabajo, reaccionamos a la familia, reaccionamos a nuestros seres queridos y muchas veces hablamos primero y pensamos después. Imagina a un conductor. Cada vez que ve una luz roja, acelera. Cada vez que alguien le pita, pi, pi, él responde con un pito, pi. Cada vez que alguien se atraviesa, grita. Ahora piensa en un conductor diferente. Alguien que observa, analiza, frena, piensa y luego toma decisiones. ¿Cuál de los dos conductores creen que llegará más lejos? La diferencia no está en el carro, está en la manera de conducir. Con nuestra vida pasa exactamente lo mismo. En muchas ocasiones no podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos controlar la forma como respondemos. La clase que falta es esta: aprender a pensar antes de reaccionar, porque reaccionar es automático, pero pensar es una decisión que requiere tiempo y esfuerzo. Las mejores decisiones rara vez se toman reaccionando automáticamente. Las mejores decisiones requieren tiempo para ser tomadas, tiempo para ser reflexionadas. Cualquiera puede reaccionar, eso es fácil, pero las mejores decisiones rara vez se toman en medio del enojo. En muchas ocasiones en mi vida yo he sido bastante reaccionario. Sí, como docente he tenido varios problemitas con mis estudiantes por eso, porque a veces nos dejamos llevar de la ira, del enojo, de la rabia, y en plena clase pues la verdad que estallamos y hablamos en un tono poco apropiado cuando hay problemas de orden, de disciplina, y a veces hasta decimos cosas que como docentes no debiéramos decirle a nuestros estudiantes, ni tampoco en el tono que en muchas ocasiones se lo decimos. Y yo, por ejemplo, como docente he cometido en varias ocasiones, cuando mis estudiantes ya me la vuelan, me he vuelto reaccionario. Y esto me ha causado a mí problemas tanto con mis estudiantes e incluso con mis directivos. Esto es una verdad. Ahora estoy tratando de controlar mis emociones, pensar antes de hablar
y no simplemente reaccionar. Esto no quiere decir que yo renuncie a mantener el control, a mantener la disciplina en una clase, sino que me obliga a buscar otro tipo de estrategias que no sean reaccionar, sino más bien pensar la mejor estrategia para resolver el problema que se esté presentando en el momento. A veces también como padres, muchas ocasiones cuando pasa algo con nuestros hijos nos enojamos y reaccionamos de una manera poco apropiada. Incluso algunos padres terminan resolviéndolo aún hoy en día con la chancleta voladora, con el látigo, con el fuete, con la correa de nuestros hijos, cosa que no se debe hacer. Recordemos que incluso en países como el nuestro, Colombia, esto es considerado ya un delito. O terminamos diciéndole a nuestros hijos palabras que hieren, que ofenden, que lastiman, que rompen la confianza, que rompen el corazón. Esta manera de reaccionar como padres que amamos a nuestros hijos, no debiéramos utilizarla, pero en ocasiones las emociones son más fuertes y en lugar de buscar solucionar el problema o de corregir a nuestros hijos, lo que hacemos es que terminamos desahogándonos con ellos. Miremos lo que nos dice en la poderosa palabra de Dios en 1 de Santiago capítulo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Ven? 3 factores fundamentales aquí nos habla Papá Dios. Primero, todo hombre sea pronto para oír. Es decir, que lo primero que tenemos que hacer es calmarnos, tranquilizarnos y estar dispuestos a escuchar, estar dispuestos a reflexionar y a entender lo que pasa. Luego dice, tardo para hablar. En lugar de reaccionar inmediatamente ante lo que nos afecta, lo que está sucediendo, tenemos que calmarnos, pensar e incluso antes de hablar, mirar muy bien cuáles son las palabras que vamos a utilizar y el tono que vamos a utilizar para decirlas. Eso implica ser tardo para hablar y tardo para airarse. Es decir, ante algo que nos afecta, que nos molesta, que muchas veces nos la vuela, nos saca la piedra, tenemos que calmarnos y ser tardos para airarnos, no enojarnos de una vez, no explotar de una vez, sino, como diría el Chapulín Colorado, todos mis movimientos están fríamente calculados. Que nuestras emociones no nos controlen a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que gestionar esas emociones. Y sobre todo cuando nosotros somos el adulto, la persona madura, la autoridad en esa relación. La próxima vez que estés muy enojado, recuerda que una sola palabra puede destruir la amistad construida durante 20 años con esa persona. Pensar unos minutos pueden evitar arrepentimientos que duren toda la vida. En cierta ocasión llegó un hombre al pueblo buscando desafiar y acabar con el gran maestro de las artes marciales. Lo buscó por todas partes y cuando al fin logró hallarlo, fue a su casa a tocarle. Le abrió y lo invitó a pasar con mucha amabilidad. Y el hombre aquel llegó y le dijo: yo no quiero pasar a su casa, yo lo que vengo es a desafiarlo, quiero invitarlo a un combate para demostrarle que yo soy el verdadero maestro de las artes marciales. Y el hombre dijo: no,
no me interesa combatir con usted. Muchas gracias por su oferta. Entonces se enojó mucho más contra el maestro y empezó a gritarle cosas en contra de él, que era una gallina, un falso, y el maestro, tranquilo. Luego empezó a gritar muchas más cosas, más enfurecido, en contra de su propia familia, en contra de todo lo que él quería. El pueblo se aglutinó a ver ese espectáculo y el maestro no perdía la tranquilidad. Y el hombre, por fin, después de un buen rato de haberle dicho todo lo que se le ocurría y todos los insultos posibles, al ver que el maestro no reaccionaba ante esto, se dio por vencido y se fue. Uno de sus discípulos que había presenciado el espectáculo le preguntó: pero maestro, mire este hombre cómo se atreve a venir acá, a gritarle, a hablar mal de usted, a manchar su honor, su honra, y usted no fue capaz de responderle. Si usted es el gran maestro de las artes marciales, fácilmente lo hubiera podido vencer. Y el maestro, con toda la tranquilidad, le contestó: mira, amado discípulo, si a ti te vienen a ofrecer un ramo de flores y lo recibes, ¿de quién es el ramo? Pues mío, maestro, pues yo lo recibí, me lo regalaron. Muy bien, discípulo. Ahora, si vienen a regalarte una serpiente envenenada, una serpiente que puede matarte, y tú no la recibes, ¿de quién es la serpiente? Pues del que me la quiere dar, porque yo no la he recibido. Muy bien, este hombre vino con sus amenazas, con sus insultos, con sus blasfemias, y yo no quise recibir ese regalo. Ahora, ¿de quién son los insultos, las amenazas y las blasfemias? Pues del hombre. Muy bien, discípulo, has aprendido una gran lección para la vida. Si tú no recibes aquellas cosas malas, aquellas cosas negativas que van en contra de ti, seguirán siendo de aquella persona que te las quería enviar. Bien, esta reflexión es una forma de enseñarnos la manera como debemos reaccionar. Quizás el mayor problema de nuestro tiempo no sea falta de inteligencia, sino falta de prudencia, porque un hombre inteligente puede construir un puente, pero un hombre prudente sabe cuándo cruzarlo. Y esa diferencia cambia personas, cambia familias, cambia ciudades, cambiará a nuestro país. Si esta clase hubiera estado en nuestro colegio, quizás hoy tendríamos menos discusiones inútiles y más conversaciones sinceras. Y ese es el propósito de nuestro canal. Así es que si te interesa seguir reflexionando sobre estos temas, te invito a suscribirte. Y si crees que a alguien le puede servir este mensaje, me gustaría que lo pudieras compartir. También quisiera escuchar cuál crees que es la clase que le hace falta a nuestro país. Escríbelo en los comentarios. Esta fue la clase que falta.